El corralito cubano, eso suena por todas partes. Economistas, expertos de diversas latitudes del mundo están advirtiendo que la bancarización impuesta por el régimen en Cuba no es otra cosa que un corralito al estilo argentino, y que lejos de organizar el sistema financiero del país, lo que puede producir es consecuencias que agudicen la miseria y provoquen el estallido social que están tratando de evitar los miembros del régimen. Bancarizar, más que económica, es una decisión política para profundizar ese control totalitario que permite a un pequeñísimo grupo dominar Cuba. El régimen tiene un set mental de ordeno y mando que le conduce a dirigir la sociedad no mediante incentivos, sino mediante prohibiciones y castigos, lo que ha creado en los cubanos una cultura de resistencia pasiva, individualizada, pero las personas, temiéndole al impositivo sistema financiero castrista, van a usar medios tecnológicos y de comunicación para desarrollar una protobanca privada, ilegal, pero efectiva, tal como se ha desarrollado el mercado cambiario paralelo, o sea, la bolsa negra de los dólares, que es mucho más eficiente en cuanto a asignación de recursos que el mercado cambiario. Para analizar las posibles consecuencias de esta absurda política del régimen, hacemos contacto desde Valencia, en España, con el economista cubano-español Elías Amor, a quien damos la bienvenida. Cuéntanos, ¿qué te parece? Bueno, pues gracias de nuevo por invitarme a tu programa, Camilo. Un placer tenerte. Cuéntanos, ¿qué te parece este corralito al estilo cubano con nombre rimbombante? Bueno, yo lo he calificado en mi blog como represión económica. Hemos presenciado el nacimiento de las MIPYMES, 8.500, que empiezan ya a funcionar y en algunas actividades con efectos muy positivos, resolviendo el problema fundamental de la inflación. El gobierno dice que las MIPYMES son las que causan la inflación, pero eso es mentira. Allí donde más MIPYMES hay y más competencia, los precios bajan. Y el gobierno lo que ha hecho ha sido mandar un mensaje muy claro de autoridad y de jerarquía a las MIPYMES. Y, por supuesto, también a los trabajadores por cuenta propia y a las diferentes categorías de actores económicos privados que funcionan en el país, diciéndoles, ustedes tienen que obedecer lo que yo digo. Aquí no hay libertad económica ninguna y si no cumplen con lo que yo establezco, les voy a confiscar sus depósitos. Inclusive a las MIPYMEs las está amenazando también. Por supuesto. La confiscación de los depósitos está perfectamente reflejada en el texto de la resolución 111 que regula precisamente las transferencias hasta a partir de 5.000 pesos cubanos obligatoriamente se tienen que realizar con medios electrónicos. Y la resolución dice, quienes no cumplan de manera reiterada con estas condiciones podrán perder sus depósitos debidamente ordenados por los dirigentes de los bancos o la persona a quien toque. Es decir, hasta con esta resolución el régimen comunista se salta lo que se refiere en la Constitución del año 19 a las expropiaciones y a la ley del año 2022 de expropiación, que solo permite expropiar cuando hay fines de utilidad social y de utilidad pública. Y aquí no hay eso. Elías. Es un mensaje, yo creo que es un mensaje de poder, de jerarquía y de influencia, dirigido a los pequeños focos de actividad económica que hay en Cuba, de actividad económica privada, para que obedezcan. Y para buscar dólares, que es lo más importante para ellos, el dólar que lo tienen perdido. Bueno, por supuesto, eso ya vendrá como segunda década. Hay algunos expertos que dicen que de cualquier forma esta digitalización de las operaciones bancarias implica un gasto tecnológico que el país en estos momentos no tiene salud para enfrentar. Y hay otros que dicen que sí, que evidentemente aquí hay un respaldo ruso para poner el sistema cambiario, el sistema de cobro digitalizado. ¿Cómo lo ves tú? Yo tengo serias dudas porque no solamente son los TPVs, es decir, los terminales en el punto de venta, que es lo más fácil de conseguir en esta operación. El problema es cómo funciona el Internet en Cuba. Y eso no depende de los rusos. El Internet en Cuba, servido por ETEXA, es un desastre. Total. Y hay momentos del día en los que la disminuye y a esa hora no entra ni un número. Pero no solo eso, es que hay también apagones. Sí, y cuando hay apagones,
no se puede pretender funcionar con esas máquinas. ¿Qué va a pasar? Que cuando un cubano vaya a pagar con la tarjeta y en ese momento se va la luz, ¿qué va a ocurrir? Que le van a sancionar porque tiene que pagar con el efectivo. Es decir, en un país normal, España, Francia, Alemania, Estados Unidos, se pueden poner en marcha decisiones de este calibre que a veces hasta van acompañadas de incentivos para que la gente actúe de esa manera. Pero en Cuba, en donde la gente no entiende la utilidad del dinero bancario y hay muchos cubanos que todavía van con los billetes en el bolsillo para pagar las cosas básicas que compran en ese mercado que llamamos el mercado de la miseria, que es el que está regulado en los pesos cubanos, pues a esa gente la tarjeta, los bancos, las cuentas corrientes, se les convierte en una auténtica una apuesta. Y muchos de los que precisamente lo ven así son los ancianos. Ciencia ficción para los ancianos y para el cubano de a pie. O sea, claro, rápidamente contéstame, todos creen, todos los expertos coinciden, estos sí coinciden, de que esto está llamado al fracaso. ¿Lo crees tú también? Sí, no solamente al fracaso, Camilo. Esto va a traer consecuencias negativas muy fuertes, agrandando el estancamiento de la economía y haciendo que el año 2023, lejos de ser un año de recuperación, que era lo que se esperaba, va a volver a ser un año negativo y de nuevo la economía cubana seguirá sin remontar lo que pasó en el año 2020. Es decir, será de los pocos países del mundo que todavía estarán por debajo de lo que pasó cuando la pandemia. Y esto es responsabilidad directa del gobierno, lo quiero dejar muy claro. Aquí ya no hay responsabilidades externas de nadie. Eso nos queda claro, muy claro. Es meter la pata hasta adentro y rezongarse con esa metedura de pata. Así mismo. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre un placer tenerte. Ya sabes, un placer, amigo. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias. La represión en Cuba. Este martes 8 de agosto las autoridades carcelarias cubanas volvieron a negar por quinta vez consecutiva la visita familiar al preso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UPACU, José Daniel Ferrer. La esposa del opositor, Nelvis Maray Ortega, a través de una grabación desde las afueras de la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, a donde se había dirigido con sus hijos, denunció que nuevamente solo le permitieron entregar las habas, o sea, las bolsas con la comida, pero que no lo dejaron ver a José Daniel. Veamos. La dictadura castrocomunista Canel sigue violando las libertades y derechos de mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, teniéndolo aquí en una mazmorra de aislamiento, aislado de toda la comunidad penal, siendo víctima de torturas tanto físicas como psicológicas, en condiciones inhumanas, crueles y degradantes. No solamente le están privando de su libertad durante todo este tiempo, ya 2 años, pues es una persona inocente, sino que también están violando el derecho que pueda comunicarse con su familia, que podamos escucharle, que podamos tener contacto, que sus hijos puedan tener contacto con él. Ni siquiera el día 29 de julio, que fue su cumpleaños, nosotros tuvimos visita. Hablemos ahora de una crisis galopante que azota a todo el país, la violencia en Cuba. Esta vez vecinos del municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana, capturaron a un asaltante que intentó matar a un joven para robarle. Les advertimos, las imágenes son fuertes, tome precauciones en su casa. Ya está bueno, está bueno. Este asaltó un cuchillo al dos. Ya. Si no me caigo para atrás me mata para el cuchillo. El presunto malhechor utilizó un arma blanca para interceptar a la víctima durante una compraventa de un refrigerador. Sin embargo, la fechoría no le salió como esperado, ya que fueron los mismos vecinos quienes se encargaron de hacer justicia. Uno de los delincuentes fue capturado en plena faena por los vecinos de esa zona de La Habana cuando pretendía esconderse en el patio de una vivienda cercana al sitio del robo, mientras que su cómplice sí logró fugarse de la escena. Este hombre que ustedes ven amarrado es el delincuente, que lo golpearon, lo amarraron y así lo tuvieron hasta que llegó la policía, que por supuesto, como es costumbre, se demoró en arribar al lugar.
Y desde Santa Clara recibimos unas imágenes que, según dicen las personas que se encontraban en el lugar, se trata de un cubano desesperado por no tener que comer, que decidió subirse a lo alto de un árbol, a la copa del árbol, y la intención se desconoce, pero el árbol que escogió realmente estaba tan alto que tuvieron que llamar a los bomberos para poder bajarlo, evitando así lo que parecía una tragedia o un intento de suicidio. Vean ustedes. El tipo no se quiere bajar, dice que jama lo que quiere. Está trepado ahí de las 10 de la mañana, está trepado. Ahora, el moro se quiere subir ahora, mi gente. Se dan cuenta que un voluntario fue el que terminó bajándolo, no los bomberos especializados. Señores, captado en cámara quedó cuando una mujer de la tercera edad trataba de robarse una moto eléctrica en una barriada de La Habana. Al parecer, la moto no encendía y, para sorpresa, en vez de atraparla, varios hombres intentaron ayudarla creyendo que ella era la dueña del triciclo del eléctrico. Veamos las imágenes. Caballero, para que después estén hablando de la juventud, miren la viejita esa, mira, robándose una motorina, mira, el otro bobo piensa de que ella es la dueña, mira, y iban a ayudarla, y la viejita lo que se está robando la motorina, échense esa película. Oye, y después hablan de la juventud, ¿viste? No, ¿a dónde vamos a parar? Hacemos la primera pausa. Al regresar, la policía de Cancún consigue rescatar a un grupo de balseros cubanos que llevaba más de una semana secuestrados por una banda criminal. Se están largando de Miami-Dade. Una experta en bienes raíces nos cuenta por qué se van y a dónde van los vecinos de este condado de Miami-Dade, que han comenzado a huir en caravana de aquí. No se vaya, ya regresamos.